Bueno, entonces les voy a explicar un poco la mecánica. Digamos que el curso, pues vamos a estar 20 clases de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes prácticamente sin pausa, sin prisa pero sin pausa. Y lo que vamos a buscar es, digamos que a los investigadores siempre nos piden resultados, pero se nos olvida un poco cuidar el procedimiento. Entonces, digamos que lo que vamos a invertir un poco durante estas sesiones es en el procedimiento, en el proceso, en cultivar, digamos, unas condiciones para que los resultados posteriormente lleguen. Entonces, el curso como tal arranca con, por ejemplo, cómo hacemos de manera efectiva una presentación de una aplicación a una beca, a una convocatoria en investigación para obtener financiamiento. Digamos que algunos de nosotros, muchas veces el pretexto que tenemos para no hacer investigación, aun cuando tenemos horas para investigar, es el hecho de que no tenemos financiamiento, es decir, dinero con el cual poder garantizar pues la ejecución de un proyecto de investigación, con lo que todo implica. Digamos que la semana anterior estuvimos en cursos de financiación, digamos de cómo preparamos un presupuesto, y ahí digamos que caemos un poco en cuenta que muchas veces como investigadores, espérenme, yo como en este momento no puedo pues verlos a todos, ustedes en cualquier momento pueden levantar la mano. Si tienen alguna inquietud, la invitación es un poco la invitación es un poco a que ustedes puedan dejar sus preguntas. Vamos a tener una sesión como de preguntas y respuestas al final. Entonces voy a tratar de pasar como la presentación de una manera pues bastante rápida, pero principalmente es con la finalidad de que el tiempo, pues todos sabemos que estamos supremamente eh, atareados. Entonces, digamos que me voy a focalizar mucho como en tratar de sintetizar aspectos como clave que hacen parte del proceso que tenemos como investigadores. Entonces, si yo en este momento digo, bueno, ¿yo cómo puedo asegurar el financiamiento? Cualquier inquietud que ustedes tengan la pueden dirigir al correo que ven allí en pantalla. Y digamos que vamos a ver algunos casos prácticos, pero al mismo tiempo que nos fijemos un poco en qué es lo que se fijan al momento de revisar nuestras aplicaciones, sean aplicaciones para proyectos de investigación, sean propuestas para becas con el gobierno colombiano o con gobiernos extranjeros. En este momento yo, digamos, hago parte o soy beneficiario de una beca con el gobierno colombiano y de una beca con el gobierno italiano. Pero este es cuál. Entonces, espérenme, yo voy a silenciar para que sea más sencillo. Vale. Entonces, las becas normalmente nos van a cubrir algo de este presupuesto, algo de salario, en parte, digamos que nos van a dar algún tipo de dinero que puede ser visto como nuestro salario como investigador. Algunas veces equipamiento en el laboratorio para poder realizar nuestras investigaciones. Algunas veces nos van a cubrir la alimentación, algunas veces nuestros viajes y las conferencias y pues algunos otros gastos. Algunos de estos ejemplos que tenemos, por ejemplo, serían estos links que tenemos aquí. Digamos que tenemos en primera instancia, digamos que cuando yo estoy interesado como en encontrar partners o compañeros que puedan supervisar mis propuestas de investigación. Por ejemplo, estoy pensando en un doctorado, entonces necesito a alguien que tutoree mi tesis de doctorado. En esta página, en este primer link, pues vamos a encontrar un poco esa presentación. Digamos que eh, cómo podemos en esta plataforma buscar no solamente personas que apoyen nuestra investigación como expertos en un área temática, sino también becas y opciones de financiamiento, todas directamente desde esta página, porque digamos es una página directamente centrada o especializada en una carrera como investigador. Es decir, si yo me ubico como investigador, lo que entiendo es que voy a ir mejorando como la vida misma, es decir, paso de niño a adulto, por decirlo así, a nivel investigativo. Entonces, aquí digamos que es una plataforma que ustedes pueden explorar.
para encontrar financiamiento, para encontrar también posibles personas que puedan acompañar y hacer las veces de tutores de sus trabajos de investigación. Colfuturo, digamos que también es otra plataforma donde normalmente hay opciones de financiamiento todo el tiempo. En este caso en particular, la invitación es un poco a que exploremos pues directamente MinCiencias. Digamos que el gobierno colombiano, digamos que por parte de su plan de desarrollo, digamos que siempre parte de su Producto Interno Bruto, del dinero que se da para financiamiento, pues está en el hecho de que ustedes aprendan un poco a conocer también que existen oportunidades, opciones de financiamiento. Entonces, normalmente, cuando ustedes exploran la página de MinCiencias, ustedes van a encontrar en los próximos cierres de convocatorias los que aparecen vigentes, pero también en la misma eh, presentación les he dejado, digamos, el acceso a las convocatorias. ¿Cómo llegaríamos nosotros a las convocatorias si quisiéramos estar desde aquí, desde la parte de MinCiencias? Nuevamente en la parte de, revisión, digamos, si yo quisiera entrar, por ejemplo, a esta convocatoria o ir a convocatorias, me va a permitir, digamos, ver de aquellas convocatorias que están vigentes. Pero también, pues yo les he dejado, digamos, esta página de las convocatorias, pues todas. Digamos que nosotros normalmente cuando entramos a convocatorias MinCiencias, bucleamos convocatorias de MinCiencias, nos lleva a esta plataforma que tenemos aquí. Ustedes pueden observar que hay distintas formas en las cuales podemos tener financiamiento y en la que me metí, digamos, que les estoy presentando es convocatorias MinCiencias. Aquí tenemos todas las convocatorias, tenemos el total de recursos a ser financiados y cuando, digamos, que se abre, cuando entramos directamente pues, en ella, nos van a decir también lo que es las fechas de cierre, digamos, de esas convocatorias, a quién iría dirigido, cuánto tiempo, digamos, por ejemplo, aquí nos dice que esta, por ejemplo, ya se encuentra cerrada, estuvo abierta y se cerró. Si ustedes notan, son convocatorias que abren y cierran en pocos periodos de tiempo. Por lo tanto, digamos que parte, digamos, de la labor un poco del grupo de investigación en el que ustedes se encuentran es, oye, pues seamos generosos. Si yo me entero de una convocatoria, inmediatamente divulgarla, pero saber dónde puedo, digamos, acceder a estas convocatorias que todo el tiempo se están abriendo y cerrando en pocos periodos de tiempo. Entonces, monitorear, digamos, las plataformas donde encontramos becas, pues son importantes porque nos van a permitir el financiamiento de nuestros procesos, más que nada de nuestra carrera como investigadores. Si bien, ¿cómo nos presentamos pues a una convocatoria? Normalmente siempre, digamos que tenemos que pensar en quién sería nuestro mentor o quién sería la persona que nos haría como el proceso de mejoramiento de nuestras habilidades como investigadores. Muchas veces pensamos en, si yo no domino, digamos, el inglés, entonces voy a pensar, si estoy pensando en un país extranjero, en uno que hable un idioma parecido dentro de la Unión Europea, por ejemplo, España, y me focalizo, digamos, en becas que me permitan acceder, digamos, a una universidad española, tener un mentor experto en esa universidad española. También considerar el equipamiento que me ofrece, digamos, la universidad, es decir, cuántos recursos, digamos, cuento en términos de laboratorios, en términos de expertos, que me faciliten el proceso de recolección, análisis de mis datos. Revisar los criterios de elegibilidad, es decir, cuando entramos a cualquier beca, convocatoria, siempre aparecen explícitos unas condiciones que yo tengo que cumplir. Entonces yo tengo que verificar antes de pues, gastar mi tiempo un poco si puedo ser elegible o no, porque hay condiciones que, por ejemplo, la edad. A veces la edad se vuelve un elemento, digamos, hay becas focalizadas a poblaciones específicas, a edades específicas. Entonces, ya de entrada, si yo no soy elegible, pues no me voy a gastar, voy a buscar una beca que en la cual yo sí pueda ser elegible. Porque lo que vamos a hablar es un poco de cómo hacemos la escritura para poder ser elegibles un poco. Hablar con académicos en el país seleccionado, entonces allá casi que empezar a conocer un poco cuál es la dinámica de investigación, los recursos con los que se cuentan y sobre todo la institución a la que me interesa, digamos, vincularme como investigador, hacer mi doctorado o
ser financiado por esa institución o participar en un proyecto de investigación con esa institución y hay una convocatoria, pues tengo que conocer muy bien y hablar muy bien con esa institución para conocerla. Ahí estamos hablando de instituciones en general. A veces como investigadores pensamos exclusivamente en universidades, pero pues hay institutos de investigación, centros de investigación, hospitales, etcétera, donde podemos también realizar nuestras pasantías o nuestros proyectos de investigación o que existen convocatorias abiertas para resolver problemas propios a ese centro o a esa institución en particular. Lo importante que quiero que recuerden es que no están ustedes por su cuenta. Muchas instituciones quieren que ustedes se vinculen a ellos, les favorece sus indicadores y muchas universidades pues tienen también muy buenos especialistas que les van a ayudar a ustedes a mejorar como investigadores en cualquier etapa en la que se encuentren, sean doctores y estén pensando en un postdoctorado o estén empezando en su carrera como investigadores y estén en ese proceso de mejoramiento. Entonces, realmente ese financiamiento, ese aseguramiento del financiamiento, pues es un proceso que te incluye, nos incluye pues a cada uno de nosotros. Uno de los casos, por ejemplo, este es el del gobierno de Canadá. Digamos, Canadá, digamos, en qué se fija un poco. Entonces, Canadá, digamos, dentro de las aplicaciones, nos va a pedir que incluyamos nuestra hoja de vida, que declaremos, digamos, qué tan qué tanto somos buenos como investigadores, es decir, un poco nuestra historia o nuestra experiencia como investigadores y nuestro liderazgo para administrar, digamos, proyectos de investigación o participar en proyectos de investigación y contar entonces con al menos tres cartas de jueces o de expertos, digamos, en esa área. ¿Eso qué significa? Pues que ya de entrada algunas de las convocatorias me van a pedir que si yo digo que soy bueno en esto, pues debe haber un experto reconocido que me avale o que me permita eh, ser un soporte para justificar un poco porque yo estoy diciendo lo que digo. El otro aspecto que también se van a fijar es la propuesta. Digamos que la aplicación, podríamos decir, es quién es usted como investigador, mientras que la propuesta ya sería su eh, propuesta de investigación, su proyecto. En esta convocatoria, por ejemplo, son solo 4 páginas. Fíjense que aquí lo que se busca es ser precisos, ser claros y comprensivos en términos de, muchas veces pensamos que más es mejor. No, en las convocatorias, normalmente cada párrafo vale su peso en oro. Por lo tanto, 4 páginas de una propuesta de investigación, excluyendo las referencias y se elabora como un resumen eh, clave, o sea, un resumen pensado para un lector independiente, o sea, un lector con diferentes niveles de experticia. Puede ser experto en su área temática, puede ser el lector, puede ser un experto a nivel metodológico, igual que como es usted. El lector al que usted le está escribiendo puede tener distintos background, distintos antecedentes científicos. Por lo tanto, cuando escribimos, debemos tener en mente que nos pueden leer distintos, tanto expertos temáticos, metodológicos, como expertos que provienen de otros, eso lo vamos a mirar más adelante, de otras, digamos, experticias. Y normalmente las instituciones con las cuales nosotros, donde iríamos o donde recibiríamos el financiamiento, pues es importante que nosotros podamos tener esa sinergia. Si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un proyecto de investigación en cáncer, pues yo necesito tener cierta sinergia, o sea, llevarme bien con la institución donde voy a recoger datos de cáncer. Y eso debe verse reflejado en una carta que muestre el compromiso de soportar la investigación por parte del líder de investigación de esa institución o de ese equipo, digamos, de trabajo. Muchas veces las instituciones donde vamos a hacer nuestras propuestas de investigación pueden tener también condiciones de aceptación que son internas. Entonces, miraríamos no solamente las condiciones que nos ponen para el financiamiento, sino al mismo tiempo si existen condiciones específicas. Ejemplo, la beca mía en el doctorado en Colombia, pues primero yo tengo que cumplir con las condiciones de pasar los filtros de la universidad a la que me presento como estudiante de doctorado. Entonces, la universidad tiene sus condiciones para aplicación.
Yo debo pasar ese primer filtro y luego de que paso ese primer filtro, entonces ahora sí me concentro en la propuesta y en mi aplicación. Un poco como para, como diría uno popularmente, no sillar el caballo sin tener un caballo. Primero necesitamos tener la carta de aval de la institución donde pueda hacer mi propuesta, desarrollar mi investigación y luego me ocupo entonces también de lo demás. Este es otro ejemplo. Aquí están los links. Digamos que no me quiero como salir para que nos focalicemos, pero son links de convocatorias, distintas convocatorias. En este caso, por ejemplo, se fijan en tres elementos. La aplicación, que básicamente es las publicaciones, cuántas publicaciones usted tiene, qué actividades internacionales usted ha desarrollado, como profesor, qué experiencia tiene como docente. em, y espérame, silencio aquí, listo. Entonces, y aquí digamos que la propuesta ya pasa de 4 páginas a 6 páginas como máximo, pero lo que quiero que noten es que es muy sucinto todo. La utilización del conocimiento, esto es una categoría que pues es nueva. Digamos, a veces también nos van a preguntar, bueno, si te financiamos, es decir, si te damos el dinero para tu propuesta de investigación o te apoyamos para tu doctorado, esa producción de conocimiento que vas a generar, cómo la vas a utilizar y cómo la vas a compartir eh, para que pues más personas sean beneficiadas. Es un poco costo-beneficio. Digamos que lo que se busca es un poco financiar personas donde se genere el máximo beneficio posible. Entonces, si mi propuesta de investigación es muy focalizada, muy restringida, muy limitada y tiene pocas aplicaciones, pues difícilmente voy a ganar una propuesta de investigación donde participan otras que van a beneficiar a más personas, por decirlo de alguna manera. Algunos de los tips, digamos, que nos gustan pues a nosotros un poco en términos de, bueno, sucintamente, qué hay que tener en cuenta al momento de escribir o de tener en cuenta una candidatura para cualquier beca, para un proyecto de investigación o para mi carrera como investigador. Pues empezar temprano es importante tener en cuenta que toma tiempo. Ahorita les voy a mostrar en una diapositiva, básicamente estamos hablando de 12 meses desde que sale la convocatoria. Si ustedes notaron ahorita, es una convocatoria de un mes, se abrió en febrero, se cerró en marzo, pero los tiempos en los cuales se evalúan las propuestas, se devuelven las retroalimentaciones, se hacen las entrevistas y se termina dando pues un dictamen de quiénes son los favorecidos y puede tomar 12 meses. En ese sentido, pues es importante que como investigadores pues nos tengamos en cuenta que hay que empezar temprano si estamos pensando en financiamientos, si estamos pensando en recursos para mejorar nuestras habilidades como investigadores. Entonces, aquí digamos que si bien estoy hablando tanto para recursos para la formación de capital humano, es decir, para que usted se haga doctor, postdoctor o recursos para que usted pueda desarrollar su investigación porque usted ya es doctor o es postdoctor y le falta platas para investigar, pues en cualquiera de los dos escenarios, tener en cuenta que hay que empezar temprano, tener en cuenta que hay unas fechas límite de las cuales no nos podemos salir, son muy tajantes, digamos que si dice que se cierra a las 11:59 del día de hoy, se cierra a esa hora, no hay otro espacio diferente. Por lo tanto, tratar de subir antes de tiempo porque puede pasarnos que se va la luz, el internet, llueve, se nos daña el compu, etcétera. Entonces, tener en cuenta, digamos que muy en cuenta las fechas límite. Es importante también que cuenten con personas que revisen su propuesta de investigación. De aquí un poco quiero también que se lleven eh, que se lleven la posibilidad de construir equipos de trabajo. O sea, funcionamos mejor cuando entre sedes, digamos, sede Cali, sede Pasto, sede Sabaneta, etcétera, nos juntamos para presentar propuestas de investigación conjuntas, donde traemos recursos para la universidad y que favorecen el desarrollo de investigación, pero al mismo tiempo favorecen que cuando nos presentemos a distintas propuestas de investigación, pues vayamos un poco más avanzados porque tenemos pares, amigos que nos revisan a tiempo y nos advierten a tiempo aquello que de pronto, como estoy inmerso en el texto, paso por alto.
También tener en cuenta que hay unas cartas de referencia. Entonces, ahorita hablábamos de que, bueno, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que soy un buen investigador, pues le puedo pedir una carta de aval a la directora de investigación, donde ella, como directora de investigación, avala que yo, digamos, soy un buen investigador. Esas cartas deben estar a tiempo, por lo tanto, la recomendación es un poco hacer su propia línea de tiempo. O sea, si bien las convocatorias tienen las líneas de tiempo, ¿vale? Fechas límites, es importante que ustedes también hagan paralelo. Bueno, si por ejemplo tengo que entregar el viernes, subir los documentos, ¿cuándo debería tener las cartas para estar enviando correos, llamando a las personas, insistiéndole para tener a tiempo las cartas que necesito? Entonces, desde esa perspectiva, pues es un poco contemplar esos aspectos, ¿sí? Que dice aquí, pues, de tener referencias a tiempo. Organizar una entrevista de práctica, algunas de las becas y convocatorias pasan por filtros como las entrevistas, es decir, revisan primero tu escrito y aquellos escritos que tienen potencial, es decir, aquellas aplicaciones, propuestas que tienen potencial, pasan a una siguiente etapa donde van a ser entrevistados y les van a pedir un desarrollo más completo de su propuesta de investigación. Entonces, si yo, pues, tengo dificultades un poco para las entrevistas, pues puedo empezar a hacer escenarios de práctica para cuando llegue el momento de tener estas conversaciones, estar más tranquilo. También es importante entonces leer las condiciones y las notas que están presentes en la convocatoria. A veces hay datos que se nos pasan por alto y es muy importante entonces tenerlos muy claros. Es decir, si hablan de unas condiciones Sí. como la edad, pues entonces, pues es importante de revisar. Ya hablábamos de la línea de tiempo propia, los momentos de entrega, hacer todo lo que ustedes puedan para contar con el apoyo de su universidad. Por ejemplo, en este caso la universidad es la San Martín. Es decir, que si ustedes pueden ir conversando, adelantando, mirar si, por ejemplo, la universidad, ustedes saben que tenemos una resolución donde, por ejemplo, apoyan a los profesores para estudiar maestrías, doctorados, ¿sí? Pues bien, ir adelantando y gestionando esos apoyos, porque es mucho más beneficioso cuando yo me presento una convocatoria diciendo que tengo un apoyo o que tengo un soporte, eh, porque eso me va, digamos, a permitir o soportar mejor mi aplicación. Es decir, si yo te financio, significa que la universidad de la que perteneces te va a apoyar también para que hagas investigación, te va a destinar tiempo para investigación, para hacer tu doctorado, etcétera. Pues si la respuesta es sí, ¿cuál es la evidencia? Aquí está, digamos que eso es algo que hay que adelantar. Entonces, siempre que nosotros pensemos en, tengo que mostrarme o venderme de la mejor manera posible, teniendo en cuenta todos los soportes y los recursos que dispongo. Entonces, lo primero que uno debería hacer es conocer su institución, conocer la Universidad de San Martín, entender cuáles son los recursos y oportunidades que se tienen. Por ejemplo, en el caso, yo en este momento soy beneficiario de el apoyo para el estudio de doctorado y eso es algo que, digamos, no tienen que creerlo, digamos, sucede, o sea, yo lo vivo, ¿sí? Ahora, otro aspecto también, pues es, las instituciones están para ayudar, es decir, si yo estoy pensando en tal universidad o tal instituto para hacer mi investigación, pues preguntar todo lo que necesite pensando siempre en lo que necesito para presentarme a la convocatoria, con quién tengo que hablar, cómo sería mejor que lo presentáramos. Todas esas inquietudes, pues es importante de considerar. Aquí, digamos que lo que debemos de buscar es obtener lo mejor de la institución de la que nosotros, digamos, a la que queremos ir o a la que pertenecemos. Digamos que la universidad, la San Martín, por ejemplo, tiene muchos apoyos, pero si ellos nunca saben de ti, de lo que haces, es difícil que te puedan apoyar. Entonces, chévere que puedas organizar una visita a la universidad antes de que apliques. Supongamos que me quiero presentar a una convocatoria para formación de alto nivel y esa convocatoria es con la Universidad pues Javeriana y yo nunca, digamos, no sé dónde queda, no sé cómo es, no sé quién es la persona que me va a entrevistar, pues lo primero es conocer la institución a la que quiero ir, mostrar mi rostro, introducirme, que sepan quién soy, organizar algún tipo de reunión con ese jefe, con esa persona que va a decidir, digamos, sobre la
convocatoria en la que yo me voy a presentar, discutir, digamos, el financiamiento, si está de acuerdo, si lo que estamos pensando funciona. Por ejemplo, la beca en la que yo me presenté, digamos que 100 millones de financiamiento. Cuando hago las cómputos, digo, bueno, no me alcanzaría para estudiar en estas universidades. Con lo que tengo de financiamiento me alcanzaría para estas universidades. Y eso es importante también tener en cuenta al momento de saber a dónde nos vamos a presentar y también ideas sobre el proyecto. Digamos, yo le puedo contar un poco qué es lo que quiero hacer como investigador, la propuesta que tengo de investigación y escuchar las ideas que se tienen al respecto para afinarlas, para afinar mi propuesta a casi que las condiciones de contexto en las que me voy a presentar. No tener miedo de preguntar, casi que preguntar es para posibilitar el financiamiento, es decir, tienen que ir con esa mentalidad de, bueno, ¿qué es lo que puede posibilitar mi financiamiento? Y preguntarlo para obtenerlo. Por lo tanto, no ser tímido, pero sí diplomático al momento de la consolidación de todo. Vale, sí, ahorita doctor Franco, la verdad, yo las preguntas, digamos que si quieren, las podemos contestar, las van dejando todas allí. Yo al final voy leyendo y voy contestando. Al final de la sesión les voy a pasar el link de asistencia, pues para que puedan registrarse. Sí, doctor Entonces, Alejandro, no se preocupe. Al vale, final respondemos. Gracias. vale, vale. Entonces, este es un tercer caso, digamos, un tercer caso en el cual el gobierno de Australia tiene una convocatoria de financiamiento y entonces yo estoy diciendo, bueno, para que me financien, mi propuesta, ¿qué tan novedosa y de calidad es? Es decir, lo primero que van a mirar es, ¿la propuesta tiene sentido? ¿Atiende un problema clave dentro de Australia? ¿Dentro del lugar donde voy a realizar o donde quiero financiarme? Es novedoso, tiene una manera distinta, digamos, de verlo. Digamos, mañana, por ejemplo, vamos a ver un poco cómo hacemos los identipitis, cómo encontramos esos vacíos de conocimiento. Lo siguiente que van a mirar es el candidato, digamos, ¿quién es usted? ¿Es suficientemente bueno para llevar la investigación a en los más altos estándares? O sea, si se le empieza a exigir, ¿usted va a dar o no lo va a hacer? Y es un poco empezar entonces a cultivar, digamos, la gestión de proyectos, la administración de proyectos, el empezar a cultivar, digamos, su hoja de vida como investigador. Es importante desde ahora, independientemente de que vaya a hacer uso o no de una financiación futura, porque hace parte del recorrido como investigadores. La factibilidad, y aquí es importante, es que muchas veces planteamos proyectos irrealizables, irrealizables en términos del presupuesto que tenemos o el tiempo que tenemos. Entonces aquí, si bien no nos hablan de eso, es uno de los principales errores al momento de presentar proyectos de investigación o propuestas financiables, que no son viables, no son factibles. Entonces, lo primero aquí, por ejemplo, es, bueno, hay sinergia entre la institución donde yo voy a desarrollar mi proyecto y mi proyecto, para que se pueda garantizar esa realización. Eso tiene que, digamos, notarse en términos de cartas, de apoyos, digamos, materializables. Beneficios y colaboración, y aquí es un poco contestar a, bueno, ¿cómo, de qué manera Australia se va a beneficiar de mi proyecto de investigación? Es decir, casi que es un poco que cuando los financian, ustedes tengan en mente que están escribiendo o, dicho de otra manera, haciendo un camino para que la persona que evalúa su proyecto representa unos intereses financieros, políticos específicos y por lo tanto tengo que tener claro, cuando escribo mi propuesta de investigación la estoy haciendo es para que esa persona entienda que si me financia gana mucho él y gano mucho yo. Ganar, ganar es uno de los principios como principales en este sentido. El proceso de evaluación, o sea, una vez que nosotros, digamos, ¿qué sucede? Mejor dicho, una vez que nosotros vamos a un proceso de aplicación, yo encontré esta beca y quiero aplicar a esa beca. Bueno, el proceso es básicamente un proceso en el que sometemos la aplicación, esas aplicaciones son revisadas las condiciones, supongamos, dice que para menores de 40 años, usted tiene 41 años,
inmediatamente sale, no va a pasar a revisión de expertos. Si yo cumplo todas las condiciones completamente, paso a una revisión de expertos. Esa revisión de expertos son expertos normalmente internacionales, expertos en el tema o la metodología que usted está proponiendo de investigación. Esos conjunto de expertos van a hacer recomendaciones, van a evaluar el proyecto y van a determinar si ese proyecto puede ser o no puede ser financiable. Esos proyectos que van con recomendación de los expertos, es decir, este proyecto es muy bueno y recomiendo que pase a una siguiente etapa, es una etapa en la que aparece un panel interdisciplinario. Aquí ya no es tanto experticia temática, pueden haber distintos backgrounds, distintos antecedentes científicos de lectura, o sea, puede estar sentado un abogado con un psicólogo y sucesivamente para la lectura y la revisión del proyecto de investigación. Normalmente, en esta etapa, en este panel de financiamiento, lo que se le pide a los expertos, digamos, lo que hacen es devolverle las recomendaciones a los que hicieron las aplicaciones, es decir, a nosotros, donde nos piden que preparemos una presentación, una entrevista y un documento extenso de nuestra propuesta de investigación. Y esa propuesta en extenso de investigación es la que va a ser revisada por el panel de financiamiento junto con la entrevista. Entonces ahí puede aparecer entonces una junta de recomendaciones de financiamiento que en este momento, digamos que en esta etapa como tal, es ya donde se empiezan a tomar las decisiones, es decir, las personas que han obtenido los más altos puntajes, pues en el orden se les va haciendo el financiamiento. Entonces, las convocatorias dicen, se presentaron tantas personas, sin embargo, solo tenemos presupuesto para financiar a 100 personas o a 20 personas. Entonces, en el orden en el que aparecen, asimismo se da. En algunas ocasiones tenemos oportunidad de replicar. Ahorita vamos a ver cuáles son las recomendaciones para defendernos. O sea, si nos hacen una recomendación a nuestra aplicación y nosotros no estamos de acuerdo con esa recomendación, pues, ¿qué podemos hacer? Pero por ahora esa es la idea, es un panorama de más o menos unos 12 meses. Entonces, antes de que nosotros nos sentemos a escribir, es importante que nosotros podamos conocer la agencia que nos va a financiar. No es lo mismo que yo presente un proyecto de financiamiento para la Organización Mundial de la Salud que lo presente para el Banco Interamericano de Desarrollo o para WWF, el Banco de la Mujer que tenemos acá. No es lo mismo, entonces, que nos presentemos a MinCiencias, que, ¿vale? Entonces es importante que nosotros tengamos claro quién es el que va a poner la plata. Porque a esa ente financiador es al que nosotros tendríamos que direccionar toda nuestra escritura. Revisar entonces las condiciones de la candidatura, el esquema, digamos, de qué condiciones tengo que cumplir, cómo lo tengo que escribir. Es importante también revisar si esas condiciones y esa tipología, digamos, es apropiada para mi carrera como investigador. Es decir, si yo me estoy presentando, por ejemplo, a un doctorado en matemáticas y yo, digamos, que soy psicólogo, pues uno empezaría a pensar, bueno, si es apropiado para mí como investigador hacerme un doctorado en, no sería más apropiado, es un poco en este momento antes de ponernos a escribir, puede que salga muy chévere la beca, el doctorado y todo, pero ¿cómo va a nutrir mi formación, mi carrera como investigador? Si yo no estoy seguro si me ajusto o no a la convocatoria, si yo cumplo, si mi proyecto cumple, pues es importante aclarar cualquier duda con la oficina de la cual se lanza la convocatoria. Normalmente cualquier duda nos pone un correo, un teléfono. Es importante también que busquemos orientación de expertos, de otros becarios, de otros colegas, saber también ellos por dónde nos sugieren que podríamos eh, pues continuar. Eh, es importante también que se den suficiente tiempo porque toma tiempo, digamos, el proceso de preparación, no es como de la noche a la mañana, es como me enteré de la convocatoria y tengo que decidir si me voy a presentar y no me puedo demorar, y tengo que iniciar inmediatamente si lo veo posible, cumple con mi carrera como investigador, veo que estoy dentro de los términos de la convocatoria, pues empezar a hacer el ejercicio de lo que vamos a mirar aquí pues, más adelante. Comprende entonces ese proceso de evaluación, tener claro cuáles son los
criterios de evaluación que van a aplicarle a mi propuesta y con base en eso estar escribiendo. Es escribir para la evaluación, mejor dicho. Armar un equipo fuerte, a veces cuando nos presentamos a las convocatorias para proyectos, es importante que, supongamos que mi proyecto es en salud mental, pues yo necesito dentro de mi equipo de expertos, expertos en salud mental, ¿sí? Si yo no tengo un experto en salud mental, ya entré muy cojo a la propuesta. Ya van a mirar con malos ojos mi propuesta, por muy buena propuesta que sea. Es decir, la retroalimentación que me harán será, incluye a un experto en, ¿vale? Dentro del equipo. Entonces, por eso lo que hablamos del grupo interdisciplinario entre sedes, programas académicos, para hacernos cada vez más fuertes. Entonces, seleccionar los colaboradores detenidamente. Necesito un estadista. Ok. ¿Por qué? Porque es que mi proceso metodológico incluye un fuerte análisis estadístico, modelamientos, etcétera. Bien, necesito entonces esa habilidad dentro de mi equipo, que no la tengo o que la tiene otro, pues tengo que incluirlo. Bien, lo que tenemos que hacer es mostrar que lo que decimos que hacemos, podemos hacer. Es lo más importante, porque está en juego el dinero y no es poco dinero. Conocer su entidad financiadora. Entonces, aquí es un asunto muy manual, es un asunto que ustedes hacen. Ustedes pueden utilizar ChatGPT, digamos, la inteligencia artificial pues vino un poco para ayudarnos. Entonces, ustedes colocan ChatGPT, ingresan y le pueden pedir a la ChatGPT con un prompt, que es una instrucción que se le da, digamos, un resumen. Entonces, ustedes le pueden decir, resume lo que ustedes necesiten que las resuma. Y rápidamente, digamos, si tienen poco tiempo, pues decir, bueno, ¿cuáles son los valores, la ética, la misión, la visión de la UNICEF? Porque no tengo tiempo, quiero que me hagan un resumen, pues ChatGPT te puede ayudar a presentarte como los datos pues, más sintéticos. O si somos de la vieja escuela y con la inteligencia artificial estamos de lado, pues hacemos más manual el asunto, leemos y nos focalizamos en cuál es la misión, la visión, cuáles son los valores, cuál es la ética que tienen, cuál es la estrategia corporativa, cuál es la política institucional. Cuando hablamos de estrategia corporativa estamos hablando de qué es lo que están privilegiando como corporación en el corto, mediano y largo plazo, porque las financiaciones, si queremos seguir siendo financiables, pues tenemos que volvernos seductores, o sea, seducir a la entidad financiadora para que nuestro proyecto y proyectos, yo voy a silenciar acá. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que estábamos diciendo es, yo tengo que volverme seductor a la propuesta, a la corporación a la que me voy a presentar y hacerme financiable en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, que yo hago un proyecto de investigación que va a atender una problemática en el corto, una problemática posteriormente en el mediano y en el largo plazo. Y yo tengo como el ADN, digamos, de esa entidad financiadora, sé cómo tengo que presentar los proyectos, sé con quién me voy a entrevistar, sé quién es el equipo, digamos, de revisión, y eso me permite entonces ir un poco más preparado, más confiado de cómo tengo que escribir y cómo tengo que presentarme en las entrevistas. Entonces, aquí digamos que tener en cuenta la estrategia corporativa es un poco el plan de desarrollo de esa corporación, de esa institución, para pues yo saber que puedo ser financiable no solamente por 4 años o por 2 años, sino en 20, 30 años seguir siendo financiable. Los aspectos éticos, algunas de las instituciones nos van a pedir aprobación de comités de ética, tener en cuenta buenas prácticas de investigación, es decir, incluir autores, coautores, participantes que están allí no porque son mis amigos, sino porque tienen habilidades para realizar el proyecto de investigación. El derecho de la propiedad intelectual, el asunto de cómo vamos a cuidar si participamos de diferentes instituciones o diferentes sedes, de quién es qué y cómo pues vamos a garantizar esa protección entre nosotros. Protección de los datos y la confidencialidad de los mismos, quién, dónde va a quedar alojado y bajo qué, digamos, licencia de protección vamos a utilizar. Es muy importante como tenerlo en cuenta. Conocer la audiencia pues también es igualmente importante porque nosotros vamos a escribir para expertos en un área, en un campo, en una metodología, que normalmente son revisores internacionales, normalmente no son revisores locales, es decir, no es un revisor
no es mi par que conozco de una universidad local, sino que normalmente nos van a revisar de otros territorios. Cuando revisamos proyectos de investigación en Colciencias, los que hemos hecho esa revisión, normalmente revisamos de universidades que no forman parte de nuestro territorio, eh, tratando de disminuir el conflicto de intereses, que no vaya a incidir, que me cae mal, que me cae bien, sino que realmente el asunto es sobre el proyecto de investigación. Y tener en cuenta que también escribimos para una audiencia mixta que tiene distintos antecedentes científicos, por lo que pertenecen a un panel de expertos con diferentes backgrounds. Entonces, los revisores expertos dan su retroalimentación y el panel con el experto, pero con el background que tiene y con los backgrounds que tienen los demás, también revisan y también evalúan el proyecto que ustedes presentan. Entonces, es importante escribir un resumen para una persona independiente, es decir, una persona que tiene la habilidad de pensar por sí misma. O sea, no es un dogmático, no es alguien que cree ciegamente en algo, sino que es una persona que está formada en ciencia y por estar formada en ciencia, duda todo el tiempo de si lo que usted está diciendo es verdad o no, porque estamos en un paradigma de aproximación a la verdad, de acercarnos a ella. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la construcción de nuestros argumentos, la presentación de nuestros datos, para que podamos no solamente convencer al otro, sino que el otro pueda entender también el por qué me estoy planteando lo que me estoy planteando. Por lo tanto, explicitar muy bien nuestro contexto, hablar, por ejemplo, en términos de prevalencias, de incidencias, de problemáticas, ayuda a que los lectores o los revisores internacionales puedan entender mejor porque yo me estoy preguntando o estoy proponiendo una propuesta de investigación en esta problemática en particular, en esta población particular, para este contexto particular. Entonces es importante que yo tenga en cuenta una explicitación muy clara de ese contexto. No necesariamente decir que estamos rodeados por cordilleras, que estamos ubicados en tal dirección, que estamos en el barrio. No, no, no. Es un poco más relacionado a un aspecto de comprensión del problema, de la magnitud del problema. Evitar abreviaciones, acrónimos, jergas, tecnicismos, porque tenemos un público mixto, un público con diferentes antecedentes científicos, con algunos nos van a entender, otros no, por lo tanto vamos a escribir para que todos nos entiendan. Por eso evitar esas abreviaciones, esos acrónimos y esas jergas. Antes de que enviemos algo, entonces hay que editar, hay que hacer una prueba de lectura, estar seguro que todas las secciones están completas, si aparece presupuesto debe estar lleno. La parte del presupuesto, digamos que es lo último que llenaríamos y lo dejaríamos un poco para dar ese tiempo, o sea, deje ese tiempo, esta última parte, dejar ese tiempo para discutir y para finalizar una sección de presupuesto con la oficina de investigación. Pues es importante que ustedes puedan tener un espacio donde revisen el presupuesto, y todo esté claramente delimitado. Es importante también que ustedes puedan preguntarle a otras personas que están coaplicando con ustedes, que están participando también en la convocatoria. Digamos, supongamos que yo incluyo al doctor Franco en un proyecto de investigación y la aportación que él va a hacer es de un análisis estadístico de los datos. Yo tengo que verificar con él si yo lo introduje y lo describí muy bien, lo que él va a hacer dentro del proyecto de investigación, que todo esté lo suficientemente claro, que la participación que él va a tener en el proyecto sí está cubierta dentro del proyecto. Asegurarnos entonces de subir una versión libre, limpia, porque muchas veces pues hemos manoseado el texto, otros lo han manoseado, es importante entonces depurar los comentarios, las anotaciones y pues tener una versión limpia que es la que vamos a subir. Es recomendable entonces pues que lo nombren acorde con la fecha en la que están, para que no tengan como que a veces dicen versión limpia, este sí es final final y cosas así que al final uno no sabe cuál es la versión limpia que tiene. Entonces por fecha es mucho más sencillo. Toda la documentación incluida también es importante. Si nos piden una carta de aval del comité de ética, la tengo y tener la lista. Es recomendable entonces el orden, es decir, una carpeta donde tengo los distintos documentos de soporte para que fácilmente pueda acceder y no perder tiempo y saber también qué documento me hace falta para escribir a la persona encargada.
pedirle a un colega que revise qué tan fluido y legible es su texto, qué tan fácil fue el de digerirlo, porque si yo tengo que releer un párrafo para entenderlo, no es una buena señal. Entonces, es importante que otro me diga, mira, me costó entender este párrafo para yo reescribirlo y hacerlo mucho mejor. Estar atento a las fechas límite para pedir otros documentos, es lo que mencionábamos de si tengo un aval que está pendiente, pues escribir al del comité de ética para que me lo mande porque no lo tengo. Dejar tiempo entonces para este asunto del presupuesto, para discutir cualquier aspecto que tengamos pendiente. Cuando les permitan replicar, o sea, les devolvieron anotaciones, pues tips. Número uno, ser muy preciso, muy claro, muy comprensivo. Ellos normalmente te van a decir cómo tienes que responderles. Entonces te dicen no más de 200 palabras, no más de X cantidad de caracteres, respetar eso. Y en esos caracteres contestar. Agradecer cualquier mejora en la investigación, en la retroalimentación. O sea, muchas de las retroalimentaciones son para mejorar la propuesta de investigación, por lo tanto, hay que reconocer cuando eso sucede. Gracias a esta retroalimentación mejoramos, cambiamos, ajustamos. Si no estás de acuerdo con la posición de un revisor, hay que explicar claramente por qué. O sea, no es porque yo quiero, porque no estoy de acuerdo, sino que tengo que explicar las razones y normalmente esas razones pueden estar relacionadas con el siguiente punto. Es que muchas veces hay revisores que les van a pedir hacer algunos ajustes en sus propuestas de investigación que son difíciles de llevar a la práctica. Es decir, funcionarían muy bien en esos entornos, en esos países, en esos contextos, pero en el contexto, digamos, de investigación en el que vamos a desarrollar la propuesta, de pronto los costos aumentan, no nos alcanzan a cubrir con lo financiado y entonces no lo puedo realizar por esa razón. Cambiarían los tiempos de entrega, entonces también yo tengo que contemplar, tengo que, mejor dicho, explicitar por qué las recomendaciones que me dijeron, algunas puedo aceptarlas y algunas no, y las que no, pues por qué no, muy claramente, sin aparentar ser muy argumentativo, muy defensivo. Digamos que lo que buscamos es un poco diplomáticamente hablando, llevar las cosas, no hacer cambios significativos a su propuesta después de la revisión de expertos, es decir, cambiar la pregunta de investigación o cambiar la metodología o cambiar los instrumentos que vamos a utilizar, que es un cambio, digamos, demasiado drástico y no sería bien visto por el equipo de revisión. Si tenemos una entrevista, pues, ¿cómo nos deberíamos de preparar? Las pautas nos las van a enviar, o sea, nos van a decir sobre qué va a ir la entrevista, por lo tanto, de eso es de lo que tenemos que preparar nuestra entrevista. Tiempo para la presentación, me lo en 10 minutos, yo tengo que cuidar que en 10 minutos cumpla con el objetivo de la presentación, con lo que me dijeron que de qué iba a tratar la entrevista. Prepararme frente a una audiencia, pues uno está más tranquilo cuando ha tenido práctica previa, entonces mejor que puedan hacerlo en la medida de lo posible. Conocer también la última literatura al momento de someter la aplicación es importante porque muchas veces ustedes someten la aplicación y resulta que ha salido un último artículo que contradice, digamos que su argumento más fuerte. Entonces, cuando usted llega a la entrevista, la persona conoce, o sea, que la entrevista sabe de ese artículo y usted no. Entonces, es importante que usted sepa, pues, qué es lo más reciente que ha salido al respecto de su tema, para que usted pueda en la entrevista mmm, mostrar cómo su investigación sigue siendo vigente pese a esos nuevos artículos que han salido. También es importante que ustedes muestren cómo pues, han seguido las recomendaciones, qué cambios pudieron hacer y cuáles no pudieron hacer y por qué no pudieron hacer. Y sobre todo mostrar que son dueños del proyecto. ¿Qué quiere decir dueño del proyecto? Que ustedes conocen el proyecto, que ustedes saben absolutamente todo sobre su proyecto. No es como la metodología la hace el doctor Franco, entonces él es el que sabe. No, si yo voy a la entrevista en calidad de líder de proyecto, cualquier pregunta que me hagan, yo la puedo resolver. Eso es mostrar que soy dueño del proyecto. ¿Qué miran los revisores? Creo que esta es la parte más importante de la presentación. La relevancia, es decir, bueno, qué tan un tema es muy importante, sí, pero ¿de qué manera mi manera de abordarlo es original, es innovadora? ¿Está bien escrito y es clara mi aplicación?
mi tema es atemporal o solo, digamos, mi tema es COVID-19, ¿sigue siendo vigente? ¿Sigue siendo interesante? ¿O qué tema, digamos, podría mantenerse atemporal a problemas respiratorios? Ok, tengo que empezar a jugar un poco con hacer atemporal mi tema para que siga siendo vigente en términos investigativos. Tener unos entregables claros, identificados en un tiempo determinado. O sea, si yo digo, voy a entregar un artículo Q1 o un artículo X, pues, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Verificables muy explícitos. No es como generación de conocimiento, sí, pero ¿cuál generación de conocimiento? ¿De qué nivel estamos hablando? ¿Cuántos estamos hablando? ¿En qué tiempos los vas a hacer? Todo eso tiene que estar muy claro. Atención al detalle, digamos, si yo no pongo tildes, supongamos que aquí yo tuviera errores con tildes y tal, pues ustedes dirían, le faltó ponerle atención al detalle. Pues bien, su texto es igual. Atención al detalle, que todo sea muy coherente. Si la propuesta es demasiado ambiciosa para el tiempo que tienen o para el presupuesto que tienen disponible, de entrada dicen, no es factible, no es posible de ser realizado. Entonces, cuidarnos de eso. El candidato tiene un claro plan de entrenamiento. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, tú en 10 años cómo quieres estar y cómo piensas llegar allí. Es básicamente como si me dijeran, en 4 años con este proyecto de investigación, ¿cómo piensas que vas a estar y cómo vas a llegar allí? Tengo que tenerlo completamente claro, sea para mi formación como investigador o sea para mi propuesta de investigación. ¿Qué miran los revisores? Dos, digamos, recorrido del investigador que soporta que pueda realizar el estudio, o sea, su hoja de vida, digamos que es una carta de presentación. Evidencia de colaboradores apropiados. El hecho de que yo diga, si voy a hacer análisis estadístico, va del colaborador que tengo hacia análisis estadístico y así sucesivamente. El diseño y los métodos de investigación son los apropiados para contestar a la pregunta de investigación que me hice. Tengo un plan factible, tengo problemas potenciales identificados, discutidos, con alternativas de solución. Es importante que yo casi que planee para lo peor, ¿cierto? Y me prepare para lo mejor. O sea, yo digamos que anticipo todos los posibles problemas que puedo tener en un proceso de investigación y miro cómo puedo salvaguardarlos, ¿cierto? Eso lo tengo que tener también, digamos, explícito. ¿Cómo se va a involucrar la comunidad? En términos no solamente de los pacientes, y voy a trabajar con pacientes, sino también la comunidad en general, con este proyecto de investigación para que sea instaurado en el tiempo, o sea, que se mantenga en el tiempo mi propuesta de investigación y mi plan de diseminación, es decir, la divulgación científica y la comunicación científica, son dos cosas diferentes, que si el tiempo nos da, pues hablamos de eso. Errores comunes. Fallamos para demostrar la importancia del tópico o nuestras ideas novedosas, o sea, no sabemos cómo argumentarlo o defenderlo. Fallamos también porque nuestra pregunta está pobremente identificada o está desenfocada o no está soportada por la literatura científica, o sea, surgió de la nada. El diseño no responde a la pregunta de investigación, los conceptos o las teorías no están bien articuladas, hay una poca claridad de los objetivos o las medidas de desenlace. Es importante que si yo digo, mi proyecto es en depresión, yo entienda cómo voy a medir la depresión, cuáles van a ser esos resultados de interés, cómo lo voy a obtener, es una puntuación, es qué voy a utilizar, es una escala, es cómo lo voy a medir, con datos cualitativos, datos cuantitativos, pero de qué manera será claro para mí lo que voy a obtener de resultado por mis objetivos. Muy ambicioso para el tiempo o el presupuesto, poca revisión de la literatura o omisión de referencias críticas. Esto es supremamente importante porque a veces citamos a los que conocemos y resulta que los que conocemos no son los claves para el proyecto de investigación que estamos investigando. Y es importante entonces, y más adelante vamos a invertir un poco en cómo identificamos referencias críticas a ser incluidas en las propuestas. Ausencia también de habilidades críticas en las aplicaciones, un poco lo que mencionábamos, o sea, si yo necesito un estadista, debe estar en mi equipo de investigación, si no está, ya voy con un fallo fuerte. Insuficientes datos metodológicos, recursos metodológicos, recordemos que la metodología responde al cómo y tiene que poder reproducirse, por lo tanto, si no hay suficientes detalles para poder ser reproducible, pues entonces, así como quedan las inquietudes de cómo se van a analizar los datos, cómo se van a aplicar los instrumentos y a obtener resultados a partir de esos instrumentos,
pues yo no te voy a financiar porque me queda la duda de cómo lo vas a hacer y sobre todo si tú sabes cómo hacerlo. Usuarios finales no son incluidos en el proceso. Aquí es importante, supongamos que yo estoy diciendo voy a desarrollar una aplicación web para pacientes de COVID, por poner un ejemplo. Bueno, ¿de qué manera estos pacientes de COVID van a participar en el desarrollo de esta aplicación web? Sí, es un poco hacia dónde voy dirigida, hacia dónde va la plata dirigida, pues cómo esa persona o ese grupo de personas van a participar también en el desarrollo de la propuesta de investigación. Las inquietudes sobre el tamaño de la muestra, es decir, yo tengo que tener claro, justificar claramente por qué son 100 y no 200 o por qué no son 500. Tener también limitaciones o no discutir las limitaciones que tengo o los problemas y mis planes de contingencia. Es como si pensara que todo va a ir bien. No, tengo que saber que no todo va a ir bien y qué voy a hacer cuando eso no vaya tan bien como yo quiero. Ausencia de un plan convincente de comunicación y divulgación científica. Es un poco la diferenciación entre divulgación y comunicación. Y sino que como el tiempo se nos está acotando y quiero pasar a las preguntas, no voy a entrar al detalle en eso. En la entrevista mmm, puede haber ausencia de una autoría del proyecto, o sea, te preguntan y no das cuenta de que sabes de lo que estás hablando porque no comprendes la metodología, porque no tienes claro cómo vas a llevar a cabo tu proceso como investigador o tu proyecto de investigación, que tampoco sabes entonces cómo llevarlo a cabo, porque no tienes claro tampoco cuál es el papel que tiene la persona que te va a financiar o la persona que te va a apoyar en el crecimiento de... Y finalmente, pues recomendaciones finales, leer cuidadosamente las guías, tener una revisión informal de su aplicación, ahí es donde entramos todos los que estamos aquí formándonos como investigadores, para revisar propuestas y retroalimentarlas, preguntar al equipo de financiamiento sobre las condiciones, el esquema de financiamiento, cómo se escribe, qué condiciones debe cumplir para presentarme, los que hayan tenido éxito, o sea, personas que ya les han dado dinero en investigación, oye, bueno, ve qué debo de anticipar. Es un poco lo que estamos haciendo aquí, mis resumidas cuentas, que estoy hablando de esto porque yo en este momento pues, recibo financiamiento. Prepararse para la entrevista y escribir con sus revisores en mente. Bien, les voy a mandar esta link para que puedan registrar su asistencia al día de hoy y pues voy a leer las preguntas que tienen. Hola, yo les mando para todos, espérenme, todos en la reunión. Este es el link de asistencia para que lo puedan registrar. Y voy a ir a las preguntas. Entonces tenemos, para las convocatorias generalmente la edad es una limitación, hay un tope máximo. Aquí es importante considerar es, número uno, que la investigación da ciertos puntajes. Entonces, digamos que queremos formar capital humano. Entonces, jóvenes, les vamos a dar, si sos joven, un poco más de puntos, si sos un poco mayor, menos puntos. Pero finalmente, a la larga, la propuesta de investigación también toma un fuerte interés. Entonces, no podríamos hablar de que exista pues un tope máximo, digamos, de edades, eh, pero normalmente siempre el financiamiento está direccionado a jóvenes, pero eso no significa que entonces yo me censure ya y deje de buscar, digamos que todo el tiempo hay convocatorias de investigación donde la edad deja de ser un criterio de evaluación. La otra pregunta, no tiene más preguntas. Entonces, eso es principalmente la, la presentación del día de hoy. No sé si tienen pues alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer con el micrófono ya ahí abierto. Bien. A mí me gusta, por ejemplo, preguntarles un poco, bueno, si tuviéramos que presentarnos a una convocatoria de investigación en este momento, tener claro que existen distintas financiamientos, tanto para proyectos de investigación como para formación de recursos humanos. Entonces, vemos que lo que quiero un poco como que se lleven, digamos, del día de hoy es que hay mucha plata para investigar, demasiada plata,
Y digamos que lo que estamos tratando de hacer es, bueno, yo cómo me puedo volver financiable. Entonces, lo primero es empezar a conocer las convocatorias que, de pronto una convocatoria que ya cerró, que yo pude haber aplicado para mirar un poco cuál es la mecánica de esa convocatoria. Si abrieran una convocatoria similar, por ejemplo, la de formación de talento humano de alto nivel, pues es una convocatoria que se está abriendo, digamos, periódicamente. Eso significa que las convocatorias pasadas, los términos de la convocatoria son muy parecidos. Entonces, si yo de una vez me anticipo, pues yo ya te puedo tener listo mi propuesta, mi proceso de investigación eh, y arrancar, digamos, cuando la propuesta se abra, la convocatoria se abra, pues entrar y participar. Pero creo que aprendemos es haciendo. No, no tiene sentido que ustedes tomen un curso, digamos, de cómo nos hacemos financiables y lo dejen ahí, sino que digan, bien, yo, ¿a dónde le apuntaría? ¿A qué le apuntaría? ¿A convocatorias abiertas o convocatorias que ya han sido cerradas, parecidas a las que me quiero presentar? Porque normalmente se repiten en el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que si les fuera a decir, anímense, es posible, en el sentido es más uno el que se aísla y como investigador dice, eso es imposible. Pero, pues es muy grato cuando uno se presenta y queda. Digamos, yo me he presentado, o sea, uno muestra bueno, ¿no? Yo lo hice, pero realmente uno no cuenta el detrás de cámaras. O sea, para yo haber ganado, me presenté a varias convocatorias. Algunas no pasé y finalmente pasé en esta última, ¿sí? Entonces, no es conocer que el hecho de que uno esté en el proceso de presentarse, de practicar, de hacerse mejor y mejor y mejor, pues termina abriéndose la puerta para que uno como investigador encuentre recursos de financiamiento, posibilidades, digamos, para mejorar tu hoja de vida y mejorar no solamente quién eres, por eso el nombre un poco de ingeniería interior, para investigadores. O sea, no tanto el resultado, nos importa es cuidar el proceso. Entonces, cultivamos el proceso. Para eso, digamos que nos encontramos en estos espacios. Pues ya con esto, digamos que ya son las 5. Si tienen alguna inquietud, pues este es el momento. Si no la tienen, pues yo ya voy a dejar de grabar y me voy a despedir. Nos veríamos mañana de 6 a 7. En el aula virtual yo voy a ir subiendo las presentaciones y digamos como toda la documentación del curso para que ustedes, pues si quieren volver a escuchar, puedan dejar en el foro, digamos, preguntas que tengan, cuestiones así, para contestarles. O sea, si bien nos vemos sincrónicamente, digamos, el foro es un poco asincrónico, pero permite que podamos todos ver una pregunta y en torno a esa pregunta, pues responder. Entonces les agradezco mucho, pues, por su tiempo. Profesor Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría saber qué posibilidad y en qué tiempo estaría la grabación colgada al aula. Vale, pues mira, yo apenas finalice, tomo un tiempo de cargar, de terminar, y apenas yo pienso subirla el día de hoy, como para que no pierdan como el ritmo de quiero volver a refrescar y hacer alguna pregunta. A ustedes les llegó la información, a mí también me llegó la información de cómo acceder, digamos, a la aula virtual. Entonces, digamos que el tema uno, por decirlo así, está compuesto, digamos, el tema uno es el financiamiento, la previa a la investigación, toda esa parte. Entonces ahí vamos a ir subiendo los distintos videos. Entonces yo pensaría que el día de hoy estaría subida a la plataforma, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, profe Alice. Bueno, que estén muy bien entonces. Hasta Muchas luego. gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.